Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Icarus8885 nos comenta lo siguiente. Excelente video, David, muy buena explicación. Tengo una pregunta. ¿Hay altavoces con drivers de distintos tamaños? 4, 5 y cuarto pulgadas, 6.5, 8, 10 pulgadas. ¿Es importante el tamaño de los drivers y o tiene alguna diferencia en la calidad de sonido que produzca el altavoz? Esta pregunta es bastante buena porque creo que allá afuera hay mucha gente que cree que un buen sonido, una buena calidad de sonido es aquel sistema que tiene demasiados graves. Ya les he platicado que normalmente los que apenas comienzan en esto del cine en casa o del audio de música, normalmente la descripción que dan cuando creen que hay un buen audio es se escucha duro. Pero duro no es necesariamente buena calidad. Duro significa que simplemente es dinámico, que puedes sentir el golpe en el pecho, que los agudos pueden ser estridentes, etc. Pero un sonido de buena calidad te va a brindar esta textura, estos detalles en el audio que son mucho más refinados, no solamente fuerza bruta. Entonces, siguiendo ese principio, las bocinas que tienen woofers de 10 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas, se escuchan mejor que bocinas que tienen woofers de 4 pulgadas, 6 pulgadas, etc. No necesariamente. Una bocina puede tener los woofers más grandes de la historia, pero no significa ni es sinónimo de un buen audio. ¿De qué es sinónimo tener woofers mucho más grandes? Simplemente significa que va a mover mucho más aire. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues va a ser bueno o va a ser algo irrelevante. No diría que puede ser algo malo, pero simplemente puede ser algo irrelevante porque tal vez vas a utilizar un subwoofer externo. Tienes tu subwoofer de 12 pulgadas y vas a hacer el crossover hacia las bocinas. Entonces ese cono que tiene la bocina de 10 pulgadas, 12 pulgadas, pues va a terminar siendo irrelevante. Entonces, ¿qué significa que una bocina tenga un woofer grande? Digamos de 10 pulgadas o 12 pulgadas. Como les dije, significa que va a mover mucho más aire. ¿Y esto para qué es bueno? Por ejemplo, si tú vas a utilizar un sistema de sonido con buena amplificación y no quieres utilizar ningún subwoofer. Entonces, normalmente un cono de 12 pulgadas en una bocina bien diseñada y con amplificadores potentes en tu sistema de audio, pues tal vez podría llegar a alcanzar unos 25 Hz, 30 Hz, incluso podría llegar a frecuencias infrasónicas. Todo depende también de la potencia que tenga tu amplificador y de qué calidad sea esa bocina, porque no te sirve de nada tener un cono de 12 pulgadas que no puede salir lo suficiente para crear esas frecuencias ultra bajas. Entonces, primero que nada hay que dejar muy claro que si tu objetivo es no utilizar subwoofers, pues sí puedes utilizar estas bocinas con conos mucho más grandes. Pero ahora, si eso se puede hacer, ¿por qué no todos están teniendo bocinas con conos gigantes? Bueno, pues porque las bocinas con conos gigantes para poder reproducir frecuencias graves similares a las de un subwoofer, pues van a requerir mucha potencia. ¿Por qué? Porque normalmente en las frecuencias más bajas la impedancia de una bocina baja estrepitosamente y si el amplificador que estás utilizando no puede brindar ese nivel de energía, es posible que se termine apagando, se termine calentando demasiado o termine distorsionando. Para aquellos que tienen receptores de cine en casa y ya les está cruzando por la mente utilizar bocinas con conos gigantes para reproducir sus películas,
yo les recomiendo que no lo hagan. Los receptores actuales y también de hace muchos años atrás no tienen la potencia suficiente para manejar esas frecuencias ultra graves a volúmenes decentes. Entonces, un receptor tradicional normalmente se va a terminar sobrecalentando o apagándose completamente cuando intentes utilizar esas bocinas con conos gigantes para reproducir frecuencias ultra bajas. Y como aquellos que ya son veteranos en esto del cine en casa, pues saben que muchas películas sí utilizan frecuencias ultra graves a altos volúmenes. Si tú intentas reproducirlo a través de la bocina y no tienes una buena potencia, o sea, un buen amplificador, en ese momento pues puedes terminar dañando tu bocina. No es nada recomendable hacer eso. Lo mejor es que tengas un subwoofer por separado. En todo caso, este tipo de bocinas con conos mucho más grandes pueden funcionar bien en aquellos sistemas dedicados para música. Pueden potencialmente funcionar correctamente. Nuevamente, siempre y cuando tengas un amplificador lo suficientemente potente. Tal vez no el equivalente de un cine en casa, porque normalmente la música no tiene frecuencias infrasónicas de alto volumen reproduciéndose en una grabación. Si sí es el caso, entonces sí vas a requerir un amplificador mucho más potente. Entonces debes de saber eso. No significa que una bocina va a tener mucha más calidad cuando tenga un cono mucho más grande. Lo que va a significar es que puede potencialmente mover mucho más aire cuando lo emparejas con un amplificador lo suficientemente potente. Entonces, normalmente si tú utilizas un receptor de cine en casa, no vayas a dejar que las bocinas manejen las frecuencias infrasónicas. Lo mejor es que hagas un corte de frecuencia por ahí de los 80 Hz. En un sistema de música puede llegar a funcionar, pero lo óptimo para obtener un sonido mucho más limpio igualmente es tener un subwoofer, a pesar de que hay audiófilos digamos más tradicionales que dicen que lo mejor es utilizar las bocinas completamente y no utilizar subwoofer. Si utilizas un subwoofer te va a brindar mayor tridimensionalidad y al mismo tiempo menor distorsión. Recordemos que los sistemas de audio desde el volumen más bajo ya tienen distorsión, solamente que conforme le vas exigiendo a través del volumen a tu sistema de audio, la distorsión va aumentando. La idea es que la distorsión se mantenga lo suficientemente baja en comparación a la señal de sonido, la señal original, la señal nativa, y por lo tanto no sea tan perceptible esa distorsión. Pero si tú le metes una bocina con woofers de 12 pulgadas y el amplificador no es lo suficientemente potente, este nivel de distorsión en comparación a la señal va a comenzar a aumentar exponencialmente, a tal punto que puede terminar generando distorsión en los agudos, en los medios y también en los graves. Pero bueno, esa es la diferencia entre bocinas con conos grandes y bocinas con conos de tamaño medio. Para cine en casa yo les diría que bocinas que alcancen por ahí de los 50 Hz, 40 Hz va a ser más que suficiente para que funcione correctamente junto con un subwoofer. Recuerden, en un cine en casa es recomendable hacer el crossover por ahí de los 80 Hz. Si a los 80 Hz no les funciona correctamente, pueden aumentar o disminuir. No es una regla en piedra, pero es recomendable comenzar en 80 Hz. Todo esto se tiene que hacer con mediciones. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.